Gracias por este momento de estudio, Señor. Te agradecemos por las hermanitas presentes y el hermano también presente. Abre nuestros corazones, Señor, abre nuestro oído a escuchar tu palabra para que este estudio sea enriquecedor, para que todo lo que aprendamos hoy, Señor, para lo que recordemos hoy, Señor, llegue a nuestros corazones como aprendizaje, Señor, y que esa enseñanza la podamos aplicar para toda nuestra vida, Padre amado. Te pido también, Señor, de que abras los corazones de todas las personas que en este momento te necesitan, Señor, para que puedan recibirte, Padre amado, y sepan entender el maravilloso amor que tienes tú para nosotros, Señor. Gracias por tanto, Padre amado. Amén. 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 Gracias, Lorinita. Bueno, hoy vamos a estudiar una mujer muy controversial en la palabra, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de Jezabel. Y Jezabel es conocida, no es tan desconocida para nosotros, incluso en el Nuevo Testamento se menciona en Apocalipsis, Jezabel, y es una mujer bien controversial, pero la guía que nos llegó, teníamos varias citas, porque para entender la historia de Jezabel tenemos que tomar algo de todo el contexto para poder entender. Pero antes de empezar, yo quisiera preguntarle a mi hermana Maitecita si de pronto nos puede ubicar en el contexto cultural. ¿Sí? Gracias, Maitecita. Sí, hice mi pega. Qué bueno. Bueno, igual en la primera hojita que nos compartió la hermana Lady, aparecía que esta mujer nos daban como varios antecedentes, ¿no? O sea, que era una princesa fenicia, que era hija del rey y sacerdote de Sidón, que Sidón quedaba en la ciudad del Líbano actual. Ella fue casada con el rey Acab, y también habló de que ella gobernó como reina en la región del norte de Israel a través de sus hijos después de la muerte de su esposo. Entonces, los lugares que en este caso se menciona a Jezabel no hablan del norte de Israel. Entonces, el lugar geográfico no nos dice que fue conquistado en ese tiempo por los asirios, ¿ya? Y el norte de Israel existía como una división del reino inicialmente, o sea, hasta al norte y al sur. Y en esta parte donde quedaba situada esta mujer, podemos decir que era un lugar como de geografía como súper compleja, como de montañas, y que no era como propicio como para la agricultura, que decía que el suelo era como, no era fértil. En el lugar de que nosotros hablamos, que era el norte de Israel, habían 10 tribus ubicadas como de las originales. Y nos dicen que nos encontramos como en el norte de Israel como la ciudad como principal de Canaán. Entonces, cuando nosotros hablamos de Canaán, es como un lugar como que hace referencia a la idolatría, ¿ya? Y nos decía que esa división que se dio entre Israel, el norte, y el sur, que estaba Judá, principalmente se dio porque producto de los factores económicos que existían entre ellos, como la desaveniencia en relación como al tema de los tributos que se realizaban, ¿ya? Y cuando nosotros nos dice que Jezabel era una mujer y una princesa fenicia, esa civilización, como yo les comentaba, se ubicaba en las costas de Canaán, que es el actual Líbano. Entonces, por eso nos dice que su padre era de Sión, que era esa ciudad, que ahora se llama Líbano y que en la actualidad antes era conocida como Sidón. Y este lugar, al ser así como geográficamente no apto como para la agricultura, hizo que las personas que vivían ahí tuvieran como un gran contacto como con el tema marítimo, ¿ya? Y con el tema de económico en relación a esto, como al intercambio cultural. Era como lo que nos pasaba la semana pasada con la reina de ay, se me olvidó, reina de Sabá, que había como una conexión marítima y que hacía que muchas personas transitaran ese lugar. Entonces eso también es un factor importante como en las tradiciones que esta mujer tenía.
esa conexión marítima permitió que hubiera comercio y que las ciudades se dividieran como en pueblitos pequeños, independientes unos de otros. Entonces, es como cuando nosotros estábamos en el colegio y nos hablaban como de las polis griegas, es como parecido a eso, que eran ciudades-estado, que eran chiquititas y que cada uno era independiente de la otra. Tenían diferentes políticas, cultos, entonces era como, eran parte de un todo, pero a la vez como divididos. Y cuando hablamos de Canaán, bueno, este pueblo decía en sí que era un pueblo adorador de dioses como Baal, que en este caso se nombra en la escritura, ¿cierto? Y ese dios para esta cultura tiene que ver y se relaciona con el tema de la lluvia, del trueno, ¿cierto? Y no habla de la importancia de la fertilidad también de este dios, como que tenía varios atribuciones, pero también nos decía que había como diosas como Acera y Dagán, que era otro dios que también se nombró cuando vimos ¿cómo se llamaba este personaje? A Sansón, que Dalila creía como en esos dioses porque eran con los relacionados con el cultivo y el cereal, ¿ya? Entonces, tomando en contexto todo esto, nosotros tenemos que Jezabel era una mujer que estaba influenciada como su cultura por el tema económico y todo lo que la rodeaba tenía que ver como con la adoración a múltiples dioses, con cosas que influenciaron en este caso a su esposo, que fue el rey Acab. Este rey fue el 7º rey que gobernó Israel en ese tiempo y estuvo 22 años en el trono. Y luego de su muerte, ella decía que gobernó, ¿cierto?, como reina al norte de Israel. Pero lo que yo leía era que decía que ella no era como la reina o la cabeza como visible, sino que ella estaba detrás de cada uno de sus 3 hijos que fueron sucesores de su padre. Entonces, como que ella siempre fue un factor de influencia para el rey que estaba a cargo. Y decía que esta mujer introdujo en Israel el culto a la adoración de estos dioses. Entonces, antiguamente, claro, tenemos que era una cultura que era politeísta, o sea, monoteísta, y ahora pasó a ser politeísta, porque ella alejó a su esposo Acab del culto a Dios, de la adoración a Yahvé, y generó un cambio cultural en todo el sector, todo el norte de Israel. Por eso después ya tuvo como la muerte que tuvo y generó como ese impacto como en el pueblo. Pero a grandes rasgos como que podemos decir que la cultura en la cual Jezabel nació se ve como ella fue potente, porque yo me recordaba a otras mujeres que nos han hablado que han sido como un buen testimonio para su esposo o para su familia, y acá vemos que, claro, ella es un buen testimonio, entre comillas, desde la cultura que ella tenía. Pero en este caso vemos también que Acab no tenía como en su corazón la fortaleza y cimentaba su conocimiento sobre Yahvé, ¿cierto? Sobre Dios, porque su mujer finalmente y su cultura lograron seducirlo frente a lo que él ya conocía. Y a pesar de sus conocimientos, él prefirió como que eso predominara frente a sus conocimientos y el legado que él tenía. Entonces aquí vemos que como decía al principio, ¿dónde está el príncipe? Y yo busqué, así como decía, que extraño el nombre de ella, como su significado. Y había una parte, uno de los documentos que yo estaba leyendo, que decía que cuando se habla de príncipe o rey en ese momento, que también al dios Baal se le denominaba como rey. Entonces, también puede ser que su nombre incluso era como alusivo a esta deidad. Entonces, como que ella desde que su nacimiento fue consagrada a eso. Entonces, incluso en eso tenemos que a veces tener ojo quizás en cómo nosotros determinamos ciertas cosas en nuestro hijo,
porque incluso el nombre a veces puede darnos información o determinar ciertas cosas que a lo mejor no son buenas para ellos. Eso. Amén, Maitecita, cierto, cierto, a veces, de pronto para nosotros la cultura de los nombres no es muy relevante hoy en día, pero en ese tiempo y en algunas ciudades todavía, para algunas personas el nombre significa mucho, ¿cierto? Y en ese tiempo, según yo estuve leyendo, Jezabel significa ¿dónde está Baal? Y exacto, era como dedicada como a ese culto a Baal. Y algo que Maitecita dice que me parece bien interesante era cómo era la ciudad, ¿no? Porque era una ciudad que no era muy fértil, o sea, era una ciudad árida. Y cómo es el hombre de, no sé qué palabra utilizar, cómo es el hombre intransigente, o sea, que viendo la infertilidad, adoraban al dios de la fertilidad, viendo lo poco que producían y adoraban al dios de bueno, así somos los hombres, ¿no? Poco incoherentes muchas veces. Pero bien, gracias Maitecita, muy interesante también es la parte de la historia y la parte geográfica. Yo les quiero invitar, mis hermanas, porque para entender a Jezabel tenemos que tomar varias lecturas bíblicas y pues como estamos hoy las 4, quiero que lo hagamos en 2 partes si les parece, pero vamos a estudiar hoy la parte de Primera de Reyes 16 del 29 al 33 para como que centrarnos en el contexto de dónde surge Jezabel, porque vemos que como decía la hermanita Jezabel, Jezabel no era judía, no era del pueblo, ella era extranjera, era fenicia. ¿Es que me dices que era, Maitecita? La cultura fenicia era la que se situaba en Canaán. ¿Y ella era fenicia o ella era de Claro, otro? sí, no, ella era fenicia, sí. Exacto. Entonces, primero que todo vemos la rebelión de Acab, casándose con mujeres extranjeras, y como les sucedió a Salomón, ¿recuerdan? Esto lo llevó a la ruina, a la destrucción total de todo su reinado. Él ya venía haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces vamos a situarnos en Primera de Reyes. Uy, está sonando aquí porque están haciendo como taladrando. Siento que cabeza así. Tranquila, hermano. Vamos a Primera de Reyes, mis hermanas amadas, en Primera de Reyes 16. Y vamos a ir por partes, desgajando permítame un momento, Primera de Reyes 16. Eso. Vamos a situarnos en el Primera de Reyes 16, en el capítulo 29. Permítame, aquí me ubico. Aquí nos vamos a ubicar. Entonces quisiera que comenzáramos lectura y vamos estudiándolo porque es una lectura súper hermosa, súper interesante, y es bueno, como se dice, la que nos trae convicción y la que nos redarguye el corazón no es la palabra de cada una de nosotras, sino es la palabra del Señor, que es la que nos alimenta. Y quisiera, Lorenita, si por favor tú puedes leer del 29 al 34 y vamos a ver aquí lo que Maitecita nos decía exactamente, que Acab comienza su reinado de 22 años. Lorenita, ¿puedes leer del 29 al 34? Ya. Perdón, se me cae internet. Tranquilo. Habían dicho algo, perdón, que me caí. Sí, Lorenita, que si por favor me ayudabas con la lectura del 29 al 33 de Primera de Reyes 16. Decía yo a Maitecita que como este es un tema para entender la vida o cómo se involucra Jezabel aquí,
hay que leer varias partes de la palabra. Entonces hoy nos vamos a situar en esta lectura bien hermosa, bien enriquecedora, que es Primera de Reyes 16, del 29 al 33, pero quisiera que primero leyera, Lorenita. ¿Ya? ¿Sí? No, sí, el 29 al 33, está bien. Súper. ¿Comienzo nomás? Sí, comienza, hermano. Ya. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Amén. Después dice el 34, pero dejémoslo hasta ahí, porque pero igual ahí también es importante el 34 porque también aquí se ve ¿Lo una leo? profecía, sí, una profecía que el Señor había hecho Ya. sobre el reinado de Acab también. Sí, En su Lorenita. tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Amén. Entonces vamos empezando aquí y vemos, como decía Maitecita, las tribus de Israel se habían dividido en la del norte y la del sur, ¿cierto? Problemas, como decía Maitecita, problemas de que algunos no querían el rey de otros, otros querían problemas socioeconómicos, por decirlo también de alguna forma. Sobre todo fue por eso, fue por quién reinaba. Entonces se dividieron y esto vino después de Salomón, ¿recuerdan? Eso vino después de Salomón, vino esta división. Y siempre, la Biblia siempre pone, mientras reinaba uno arriba en Israel, reinaba otro en Judá, ¿cierto? Siempre hace la comparación. Sí. Y vemos que el rey Asa reinó 41 años en total. Bueno, y aquí vemos ya entrar en acción, y Acab, hijo de Onrim, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron anteriormente. Aquí nos dice la palabra muy claramente que los reyes que estuvieron anteriormente a él anduvieron en el patrón que también tenía Jeroboam, que se distinguieron por hacer el mal, ¿cierto? Pero acá fue el malo, el más malo de los malos. Pero acá traía un trasfondo, ¿cierto? Omri. Omri era el padre de Acab. Y Omri fue el rey obviamente antes de Acab, porque eso era por herencia, era por herencia. Y Omri dice, nos cuenta que fue un rey políticamente y económicamente muy, muy próspero, pero espiritualmente un fracaso completo. Y Acab vino como reforzando, o como retomando donde Omri el padre dejó las cosas, vino como retomando eso. Entonces aquí se podría decir que Acab siguió con las mentiras de su padre, ¿cierto? El legado de las mentiras de su padre. Acab siguió con eso. Y vemos aquí que por esa rebeldía, Acab tomó por mujer a Jezabel, ¿cierto? Y vemos que Maitecita nos decía de dónde venía Jezabel, a quién adoraba Jezabel. Y ella era, como les comentaba, decía, ¿dónde está Baal? Ella era, hacía parte como de un rezo, como de un conjuro, por decir algo así, para Baal, como de una ceremonia para Baal. Entonces ella era bien, en ese sentido era bien influyente. Así como las mujeres extranjeras de Salomón, bueno, ahí tenía escrito eso. El nombre Jezabel pudiera provenir de un clamor de un culto utilizado en la adoración de Baal, significando ¿dónde está Baal? Tradució al hebreo, el nombre también era un retruécano verbal que los israelitas debieron haber saboreado.
bueno, nos habla aquí de lo que significaba el nombre, y también nos dice que Jezabel era una mujer demasiado, demasiado idólatra, o sea, una mujer así con una fuerte convicción acerca de su Dios, era cruel, adoraba la brujería y todo lo que tenía que ver con inmundicia, ¿sí? Dice que le temían, o sea, era tan sagaz y era tan infame, tan engañadora ella, tan hipócrita, que los mismos del séquito le tenían temor a ella. Y vamos a la parte donde dice que en su tiempo Gel de Betel reedificó a Jericó, que era lo que leía la hermanita. Lo que quería aquí Acab era que en Josué, el Señor le había dado una promesa a Josué. ¿Recuerdan que Josué fue el que derribó Jericó? Sí, sí, que se fueron y el canto. ¿O no? Exacto. Entonces, Sí. el Señor le ha dicho que Jericó no se podría volver a reedificar y que el que reedificara Jericó tendría, como decía ahí, el hijo muerto, decía, a precio de la vida, su primogénito echado en cimiento, y el segundo hijo para que poner las puertas. O sea que era como una profecía que había. Y Josué, la vemos en Josué 6:26. Si quiere la leemos para entenderla un poquito. Josué 6:26, Maitecita. Ya, la voy a buscar. Josué 6:26. Dice así: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Amén. Acá pensaba que él podía reconstruir sin que le afectara esta maldición, y estaba equivocado, ¿no? Lo vimos porque a precio de vida Abiram utilizó, no sabemos si fue que el mismo Abiram colocó sus primogénitos, porque en este tiempo sabíamos que también había sacrificio de niños. Dice, no sabemos cómo murieron los hijos de Hiel, pudieron haber muerto por medio de la maldición o pudieron haber sido sacrificados por el mismo papá. Dice que las excavaciones arqueológicas han descubierto evidencias de una práctica en los tiempos antiguos de la Biblia llamado sacrificio de cimientos, en los cuales los niños eran enterrados, quizás con vida, en los cimientos de los edificios. O sea, era tal la maldad y la crueldad de este tipo de idolatrías que inclusive sacrificaban niños, lo sabemos, ¿no? Niños a Baal. Y en este caso también los sacrificaban a los cimientos. O sea, era impresionante cómo se veía. Pero, ¿por qué tenemos como retratado eso? Lo vemos para mirar la maldad, hasta dónde llegaba Acab con su maldad. Y a nosotros que no me dejan. Y para nosotros a entrarnos y mirar por qué Jezabel apareció en la vida de Acab. Las cosas no aparecen por casualidad. Acab se buscó ese mal porque él hacía lo malo delante de los ojos del Señor. Y ahora nos vamos a situar en Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18 nos decía la lectura del 1 al 19. Son lecturas largas, por eso les decía, vamos a ir por partecitas. Hoy vamos a ver hasta cuando Jezabel empieza a hostigar a Elías. Y luego vemos cómo se desenvuelve toda la historia de cómo muere ella, de cómo el Señor permite que a través de un rey, Jehú, más adelante lo vamos a ver. Pero vamos a situarnos en esto, en Primera de Reyes 18. Maitecita, ¿me podrías ayudar con esa lectura, por favor? Sí. Del 1. Vamos a leerlo por partes. Vamos de la primera, que Elías se encuentra con Acab. El 1 y 2. ¿1 y cuánto? 1 y 2. Ya. Dice: Elías regresa a ver a Acab. Pasaron muchos días. Vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y
hambre era grave en Samaria. Vamos a dejar hasta ahí para entender. Mm. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Resulta que Elías profetizó y dijo que iba por la maldad de Acab y la maldad de Jezabel, iba a haber sequía, iba a haber hambruna, iba a haber una sequía grande. Entonces, Jezabel manda matar a los profetas de Jehová y coloca profetas de ella, ¿cierto? Mm. Y el Señor manda a Elías conocemos la historia, a las cuevas donde le dice que los cuervos le van a llevar. ¿Recuerdan esa profecía? Entonces el Señor le envía para allá, él le deja allá. Y estamos situados acá. Entonces el Señor le dice, bueno, Elías, ya párate, ya vamos, tienes que ir a hablar con Acab, tienes que parar acá y decirle qué es lo que está pasando. Entonces Elías va y se encuentra con Acab. Entonces vemos que el Señor le dice a Elías que vaya y se muestre acá. Anteriormente Dios le dijo a Elías que se escondiera. Ahora era el momento para que él se presentara. Hay un tiempo para esconderse y estar a solas con Dios, y hay un tiempo también para presentarte ante el mundo. Algunos desean siempre estar escondidos cuando en realidad debieran salir y mostrarse ellos mismos. Elías simplemente obedeció el mandato de Dios, aunque sucedió a través de las oraciones de Elías. Sus oraciones eran sensibles hacia la dirección de Dios. La sequía no comenzó o terminó como resultado de la voluntad de Elías, sino como resultado de la voluntad de Dios. Hermanitas, pero yo me pasé aquí algo importante. Perdónenme porque yo me pasé aquí lo de Jezabel cuando Jezabel, ¿a dónde está eso? Elías, una mujer infame. Oh, Señor, no la tengo aquí, se me perdió. Cuando Jezabel quita a los sacerdotes de Jehová, a los profetas de Jehová, y coloca, ella mata como 400, y coloca a los sacerdotes de Baal. Parece que es Entonces, la ahí, continuación de lo que estábamos leyendo, hermana. sí, ok, me lo puede leer, Maitecita, porque lo Sí, perdí. porque acá, por ejemplo, en el 3 dice, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a Sí, 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. así es, listo, sí, eso es del 3 al 14. Entonces vamos a leer del 3 al 14. Continúe leyendo, mi hermanita, porque ahí vemos cuando Elías se encuentra con Abdías. ¿Quién era Abdías? Era un súbdito de... Sacerdote. Sí, decía que No, era era un como mayordomo, un mayordomo, súbdito. claro. Pero Dijo pues, acá, Abdías era temeroso. Dale, claro, Maitecita. decía que tenía un espíritu temeroso de Jehová. Ajá. Dijo, número 5, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú,
Ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Amén. Amén. Bueno, aquí permítame un segundo. Yo estoy, el fin de la sequía. Elías se encuentra con Abdías. Aquí vamos. Bueno, vimos la primera parte, que es cuando Abdías, que ya lo dijo, lo leímos, era un hombre de Dios, y Abdías había ayudado a los profetas de Jehová, pero él le servía a Acab, ¿cierto? Que a 100 profetas, dice que a 100 profetas él había ayudado con pan y agua y los había escondido de 50 en 50, dice. Cuentan para ello como puedas, es una circunstancia singular en la que el centro de la rebelión en contra de Dios había uno cuya devoción a Dios era tan intensa y distinguida, como fue horrible el encontrar a un Judas entre los apóstoles. Así es de grande el descubrir a Abdías entre los cortesanos de Acab, porque todos eran corruptos, ¿no? Todos eran temerosos. Claro. Y cuánta gracia debió de estar en obra para mantener tal fuego en medio del mar, tal piedad en medio de la iniquidad más vil. Eso lo escribió Spurgeon con respecto a Abdías. Era Abdías, el espíritu de Abdías, porque finalmente debe haber tenido como, bueno, en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo como entre nosotros, pero el temor de Dios él lo tenía. y debió haber sido fuerte, porque era un temor Claro. de Dios en medio de semejante pueblo tan pagano, ¿cierto? Semejante reinado de este rey tan perverso, y su esposa, sobre todo, que era la más perversa, ¿cierto? Claro. Y bueno, y Abdías, porque se encontró con Elías, y la sequía era tan severa que el rey Acab mismo y su siervo de confianza Abdías fueron a buscar pastos, nos decían, ¿no? Dios arregló este encuentro inesperado entre Abdías y el profeta Elías. Podríamos suponer que él se fijó el aliviar las miserias de su pueblo y sobre todo que él pudiera volver a Dios, pero no, su pensamiento estaba en los caballos y en las mulas y en la yeguada, que era lo que Acab quería, ¿no? O sea, que no se murieran sus bestias. Esa era la única preocupación egoísta que tenía él. ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab? ¿Por qué? Porque él pensaba que como él sabía cuánto lo odiaba a Acab y cuánto lo odiaba a Elías, Jezabel. Él decía, lo que usted me está diciendo es que vaya y le diga y usted después va a escapar, ¿cierto? Pero él le dice, no, yo le aseguro que yo me voy a encontrar con Acab. Y del 15 al 16 vemos cómo Elías le asegura a Abdías que se encuentra con Acab. Y en del 17 al 19, que nos leía Maitecita, dice que Elías y Acab intercambian acusaciones. Aquí, ¿qué es lo que dice? Acab, llevado por su esposa, obviamente le dice que él creía en Baal como el Dios, y él creía que Elías había ofendido al rey. Por eso le dices, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Porque Acab decía que era por culpa de Elías, porque ofendía al rey Baal, al dios Baal, por eso era que ellos estaban en esa sequía y en ese sufrimiento tan grande. Envía pues ahora, y entonces, bueno, y ahí lo desafían. Ahí empieza Elías a desafiar al rey Acab y le dice, reúname a los sacerdotes de Baal, a los sacerdotes de Acera, y lleva a la congregación y llévala al Monte Carmelo. Obviamente, guiado por la palabra del Señor, ¿cierto? Dice, Elías retó al rey Acab a juntar a los profetas del hilo de Baal y Acera para una reunión en el Monte Carmelo. Congregadme a todos, a todo Israel,
para que puedan ser testigos de todas nuestras transacciones. Dice, en primera, pon en claro que Elías hizo todo esto por orden de Dios. Esa no fue su inteligencia, su idea estratégica, sino que era un plan inspirado por Dios, porque más adelante vamos a ver lo que hizo Elías, ¿recuerdan? Que fue algo Sí, grandioso, que fue como un hermoso, desafío. el desafío y lo que hizo, y cómo se burla también de los dioses, ¿cierto? Claro. Y dice, envía pues ahora y congrega a todo Israel, Carmelo, a todos los sacerdotes que comen a la mesa de Jezabel. Ve cómo los trata, que comen a la mesa. Eso se refiere al hecho de que esos profetas de Baal eran patrocinados y apoyados por el gobierno de Israel, teniendo como patrón especial, ¿a quién? A Jezabel. Ella era la que mandaba a todos estos sacerdotes. Ella fue la que mandó y ordenó ejecutar a todos los profetas del Señor. Entonces, vamos aquí, hasta aquí, vamos a dejar hoy, porque la historia continúa. La historia continúa. Bueno, veamos la victoria de Elías en el Monte Carmelo, porque es algo hermoso también y es algo que debemos resaltar en la historia, ¿cierto? La victoria de Elías en el Monte Carmelo. Maitecita, ¿puedes leer por favor el 20 y el 21? Que Elías reta que Israel tome una decisión. Dice Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es de Dios, seguidle, y si Baal, id pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Recuerdan otra palabra muy, muy similar dicha en el Antiguo Testamento también? ¿Recuerda quién la dijo? Que dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Josué dijo, Fíjate si que fue, quieren voz del Señor, hágalo. Y si quieren irse, hágalo. Pero mi casa y yo serviremos al Señor, porque el pueblo siempre indagaba entre a quién servir. Y aquí pasaba lo mismo. No sabían si, porque era el pueblo de Dios, era Israel, no estamos hablando de ningún pueblo pagano. Es tremendo, ¿cierto? Porque era el pueblo de Dios, era claro. Israel. Es que yo creo que acá uno ve cómo es la influencia del entorno, cómo juega muchas veces en contra y no hace tambalear, porque claro, como ellos estaban en constante, por decirlo así, contacto con gente de otras culturas, de otras creencias, al no tener como arraigada esa fe y la creencia en un solo Dios, como que ellos tambaleaban ante lo que ofrecía la otra religión. Aparte, yo me recuerdo que cuando nosotros hicimos el estudio de los jueces, hace varios años atrás, se hablaba de Baal, y Baal era uno de los dioses como más potentes como de los paganos, porque hacían incluso los cultos que usted mencionaba de sacrificar a los niños. Y como que para ellos eso como que no había un antes ni un después, era como que su Dios lo merecía, y ahí uno se da cuenta el nivel de la conciencia de la persona, que ahí no había una conciencia, por decirlo así, como viva, sino que estaba muerta. Por eso ellos, como al hacer esos sacrificios, yo creo que uno se puede dar cuenta de lo inmoralmente mal que estaban, porque yo creo que un padre, o sea, yo creo que yo he escuchado muchas veces a gente decir, yo doy la vida por mi hijo, o sea, incluso es como un acto que no lo piensan, una respuesta inmediata. Entonces ver que estas personas llegaron a esa influencia por ese Dios es porque ellos no tenían un espíritu vivo, era porque ellos estaban muertos espiritualmente. Hasta dónde llegaba el grado de maldad, ¿cierto? El grado de Claro, inconsciencia, con tal de servir a sí, su Dios y conseguir lo que ellos querían. claro. Tremendo. Y eso es lo que vivía el pueblo. Proverbios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces ahí es donde dice Maitecita, muchas veces se deja influenciar, el pueblo de Dios se deja permear por todas estas cosas y uno a veces lee eso y dice, pero ¿cómo era posible que el pueblo de Dios hiciera esto, cierto? Después de todo lo que habían vivido.
pero veíamos que una y mil veces el Señor les dijo al pueblo que se volvieran, y el pueblo siempre hacía lo malo, siempre en rebelión. Y aquí lo vemos claramente y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? Les dice Elías, ¿cierto? La antigua palabra hebrea traducida para claudicaréis significa cojera. ¿Hasta cuándo cojearás? ¿Hasta cuándo? Es la misma palabra utilizada donde, ¿por cuánto tiempo estarás así? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta dónde vas a hacer? ¿Hasta dónde vas a cojear? ¿Hasta dónde vas a titubear? Por eso el Señor dice que o fríos o calientes, porque el pueblo siempre fue tibio. Siempre, el pueblo siempre ha tendido a ser tibio, ¿cierto? Solo por la misericordia del Señor, que Él es el que nos sostiene y nos lleva. Y el pueblo dice que el pueblo sabía que estaba en maldad y no respondió nada, ya que el pueblo se quedó callado. Él no pronunció palabra. Y del 22 al 24 vemos que Elías propone una prueba entre Dios y Baal. Dice, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado como profeta de Jehová, y sabemos que no, porque ya Abdías había guardado 100, ¿cierto? Pero él les dice, solo yo he quedado. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. En ese momento, ahí en situ, en la ciudad, solamente estaba él y estaban todos esa cantidad de sacerdotes, ¿cierto? Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlos en pedazos y pónganlos sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces aquí es donde Elías propone para mirar quién era el Dios realmente, ¿cierto? Claro. Del 25 al 27 vemos cómo los profetas se invocan, se cortan, porque como decía Maitecita, es tanto el grado de inconsciencia que este tipo de cultos y este tipo de religiones incluso llevan mucha sangre involucrada entre ellos mismos, pero no la sangre, nosotros sabemos de nuestro precioso Cordero, ellos llevan muchos rituales, muchas cosas externas. Entonces, ellos vemos cómo invocan desde la mañana al mediodía, al Baal, respóndeme, saltaban cerca del altar, hacían de todo pues para que el Dios de ellos les respondiera. ¿Y qué hace Elías? Elías se burla. Elías no pudo resistir la oportunidad de burlarse de los profetas de Baal por su fe necia. La ironía de Elías estaba al borde del sarcasmo. Las palabras meditando y trabajo podían ser traducidas al estar ocupado en negocios y puede ser un eufemismo de la eliminación corporal. Bueno, ahí nos dan varias anotaciones de qué podría probablemente ser Elías, pero Elías estaba burlando de ellos. Del 28 al 29 seguimos viendo los profetas de Baal trabajar arduamente sus oraciones. Dice que ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Miren lo que hacían para que los dioses lo miraran supuestamente. Y se lanceteaban y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear sangre sobre ellos. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Y aquí vemos lo hermoso. Del 30 a 35 veamos que Elías prepara su altar. Y es hermoso ver porque dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua. O sea, no bastó con la leña sin apagar, sino que le echaron 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, y hacedlo otra vez, y hacedlo otra vez. 3 veces derramaron agua sobre esta leña. Imagínense cómo estaba esa leña de mojada, ¿cierto? De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y
Hermoso, ¿cierto? Aquí vemos del 36 al 37 la oración de Elías. Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, o sea, tremenda la oración, ¿cierto? Y del 38 al 40 vemos el resultado. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, no dejó nada. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Aquí es donde empieza ya, ¿por qué todo esto? Porque es bueno entender por qué Jezabel tuvo la muerte que tuvo, ¿cierto? Porque después de aquí vemos cómo Acab le lleva todo lo que pasó a Jezabel y cómo Jezabel empieza a perseguir a Elías. Vamos a dejar hasta ahí, mis amadas hermanas, para después en la próxima continuar ya con el desenlace de todo esto relacionado con Jezabel. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está un poquito enredado o está bien claro? No, es que hay que contextualizar de dónde proviene ella, pues yo creo que es importante porque dentro de lo que nos mandó como texto hablaba de Elías, entonces es importante hablar como el papel que juega Elías Sí, para entender qué pasa con ella, ¿no? Y para entender qué fue lo que ocurrió con Acab, qué fue porque después más adelante vemos que el Señor a través de Elías la maldice y le manda una profecía que le va a pasar a ella, y lo mismo con Acab, pero vemos también cómo el Señor tiene misericordia de Acab y se lo traspasa al hijo. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo para seguir entendiendo, pero es bien interesante. Yo las invito, mis hermanitas amadas, a que se lean Primera de Reyes del 16, del 29 al 33 y del 18, del 1 al 19, para contextualizar más. Ya en el 19.2, que lo vamos a ver la próxima, ya vemos la respuesta de Jezabel contra Elías. Pero para que más o menos vayamos entendiendo la historia y veamos todo este contexto del pueblo de Israel y de los reyes que tuvo el pueblo de Israel, que no hacían lo bueno. Siendo hijos de la promesa, no hacían lo bueno delante de los ojos del Señor. Bueno, mis amadas hermanas, es un estudio bien hermoso. Esperemos que más adelante y el próximo viernes miremos a ver qué el Señor nos quiere enseñar a través de Jezabel. Qué es lo que el Señor nos quiere. Y quisiera que pues al leerlo también ustedes como hermanitas en la fe también dijeran que el Señor les quiere enseñar a través de Jezabel para entre todas alimentarnos y enriquecernos. ¿Les parece? Sí, Sí.